Muy bien, señoras y señores, amigos de la sintonía, tengan ustedes muy buenos días, nuevamente compartiendo con ustedes lo mejor, el especial para todos mis amigos, hermanos en Cristo. Tenemos también los sanos consejos de la palabra de Dios para poder compartir con ustedes a todos nuestros grandes amigos que se encuentran pues en diferentes comunidades, caseríos, que se encuentran en la sintonía de Superactiva Radio, en la frecuencia de los 91.9. Ya tenemos la presencia de nuestros hermanos, como es el hermano Winter Coveña y como también nuestro hermano Flaminio González, para poder compartir todo lo mejor, lo especial para cada uno de nuestros amigos, los sanos consejos de la palabra de un Dios vivo. A ver, hermano Flaminio, tenga usted muy buenos días. Estamos con toda nuestra población para poder compartir la palabra espiritual. Muy buenos días, mi querido hermano Florencio Zulia. Gracias a Dios en este día. Bendiciones para todos mis hermanos de este distrito Constitución. En general para todos los que viven en los alrededores del distrito Constitución. Dios los bendiga a todos ustedes y con esto iniciamos
un día más, gracias por la vida y la salud que Dios nos da. Iniciamos un día más manifestando lo que Dios tenía predestinado para el fin de los días, estos últimos días. Muchas cosas van a suceder de acá del 2000 adelante, cosas predichas en aquellos días por los profetas y apóstoles, y también por el hermano Ezequiel, para estos días. Hermanos, hermanas, muy interesante la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sus consejos, tanto de los profetas y los apóstoles y los patriarcas que dejaron escritos para que nosotros nos fijamos por medio de ellos. En estos días Dios nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Qué lindo texto que está en Proverbios. Entonces, Dios ama a los que le aman y le hallan los que madrugando le buscan. Qué lindo. Entonces, en esta madrugada, un cordial saludo pues a todos mis hermanos, entonces israelitas y no israelitas, que se están preparando en este momento para ir a trabajar por el río, por las trochas carrozables, en carros y en toda movilidad de acuerdo a la necesidad. Hermanos, no olvidemos lo que dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Entonces, ¿dónde debemos buscarlo? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan 12:26, dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Qué lindo. Si alguno me sirve, sígame. Dice nuestro Señor Jesucristo, hay que seguirle. ¿A dónde? Deuteronomio capítulo 12:5 dice: mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, ese buscaréis y allá iréis. Entonces, la Escritura habla bien claro. Dios escogió un lugar para servirle, para alabarle, para hacer las cosas dignas a nuestro Creador. El lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Entonces, ¿cuál es ese lugar? Muy bien, Ezequiel capítulo 39, verso 7 dice: haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No más dejaré que amancien mi santo nombre, porque de cierto Él se mostrará en medio de su pueblo Israel. Israel, congregación de Jehová, predestinada para el fin de los días, donde podemos analizar, investigar, inquirir los sagrados estatutos y mandatos, que quiere decir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mandatos que Dios predestinó para estos días, para que por medio de ellos la humanidad, todos aquellos que se alleguen, se corrijan de todas las cosas negativas que nos acompañan. Tiempo de servir a Dios, de buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. 55:6 Isaías. Y amarle entre tanto que está cercano. ¿Qué es lo que está cercano? Romanos capítulo 10:8. Porque muy cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Extraordinariamente la palabra de Dios nos manifiesta así, de esa manera. Esa palabra está cerca, en tu boca, listo para que nosotros podamos apercibirlo seriamente. ¿Para qué? Para tener paz, para tener bien, para vivir bien en nuestros hogares. Acá mismo está el infierno y está el cielo. Cuando en una familia se vive con problemas, peleas, odios, resentimientos, entonces todo eso se llama infierno.
infierno. Pero cuando llega a esa familia la bendición, entonces todo es felicidad, comprensión, armonía, padres a hijos, hijos a padres, nueras, yernos, toda la familia. Entonces eso se llama cielo. Entonces hay que buscar ese cielo, ese bienestar, esa paz. Venid a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, todos los que estáis cargados. Cargado, ¿qué quiere decir? Con problemas, ¿no? Con nuestras faltas que cometemos cada día, nuestras iniquidades que cometemos entre nosotros. Por eso Dios puso su mandamiento de amor, su mandamiento que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿No? En esto conocerán todos que sois discípulos, si podéis amar los unos con los otros. Ahí está, eso, que vivamos así con el vecino, que vivamos así donde estuviéramos, con bienestar. Cualquier problema, arreglarlo, con palabras, no ofenderse. Tiempo de vivir bien, tiempo de misericordia, de aquí para adelante. Si vivimos odiando, si vivimos con esa soberbia, con ese orgullo, entonces indiscutiblemente las enfermedades atacarán. Entonces no sabremos qué hacer. El odio viene, por ejemplo, enfermedades son diabéticos, los paran odiando, del hígado, vesícula y muchas más que atacan por esas cosas. Se enferma, enfermedades del alma. Las enfermedades del alma no puede curar, un humano, un doctor o cualquier curioso no puede curar, pero sí Dios saca de raíces. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Allegarse, limpiarse. Dice en Hebreos 10:22: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. Corazón verdadero quiere Dios para Él, no corazón fingido. No solamente que cuando haya un peligro, una enfermedad, una necesidad, un terremoto, Señor, perdónanos. No, todo el tiempo. Sales a trabajar, hermano, hermana. Entonces, antes de salir a trabajar, casi todos sabemos el Padre Nuestro. Entonces, orar, Señor, en tu nombre, Dios mío, emprendo a hacer estas cosas. Entonces todo va bien, acordarse, ponerlo a Dios por delante. Por eso, entonces, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, certidumbre, certeza, conocimiento seguro, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces, esa agua limpia es el espíritu, esa fe, ese espíritu que Dios predestinó. Él es el Cristo, luz para que nos guíe en estos postreros días, en estos últimos días, para que guíe sin excepción a todos nosotros los humanos. Eso, entonces es agua. Entonces, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana: si supieras el don de Dios, ¿quién te dice dame de beber? Tú le pedirías de Él agua pura, agua que da vida, no agua que vas a volver a tener sed, agua que va a dar vida para siempre, para que vivas feliz, para que te prepares para morir. Todos se preparan para la materia, todos para tener afanados cada día, nosotros por la materia, buscando el pan, el dinero, para la mantención de los hijos y todos, pero no nos preparamos para morir. Entonces sufre la persona, le cogen enfermedades y todo, sufre mucho, no está preparado para morir. En nombre del unigénito Hijo de Dios, de ese Cristo, mediante la congregación israelita Nuevo Pacto Universal, manifestamos a ustedes las enseñanzas que dejó nuestro hermano Ezequiel Alcuce. Entonces,
Eso manifestamos porque el cumplimiento es de acá, de estos días para adelante. Una nueva era que los mayas manifestaron, que a partir del 2012, el cambio de una era nueva, donde todos vamos a tener esa oportunidad para acercarnos a Dios. No era que se iba a destruir el mundo o el planeta, no, se va a destruir cada mundo que somos nosotros, pero la maldad de cada persona, pero de aquellos que obedecen, que piensan en su conciencia en buscar al Creador. Por eso es tiempo de cumplir lo que dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas serán por añadidura. Primerito ponerlo a Dios adelante, primero Él. Entonces nosotros como humanos tenemos la costumbre de decir, mañana yo hago tal cosa, pasado hago tal cosa. No buscamos a Dios, no le ponemos a Dios. Entonces nosotros mismos hacemos nuestras cosas a nuestra manera, por eso las cosas salen mal. Entonces Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es el reino? Primera de Corintios 4:20 dice, el reino de Dios es poder, es una virtud, un poder. 14:17 de Romanos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Ahí está, ese gozo, esa paz da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el reino predestinado para todos nosotros. Y así es, hermanos, con estas palabras entonces damos como inicio este mensaje en esta mañana. Entonces para ello entonamos, pues vamos a darles a todos ustedes un himno para que nos regocijemos en Dios, esos himnos que son como refrescos para el alma, para que todo este día nos vaya bien. Gracias, mis queridos hermanos.
Estimados hermanos, muy buenos días. Que la bendición del soberano Dios, Jehová de los ejércitos y Jesucristo, Redentor nuestro, Salvador, sea con todos ustedes. Gracias a Dios, un día más estamos aquí, reunidos en este momento grande de Dios, que permite el Señor poder llegar a ustedes con sus benditas palabras, llevando mensaje de salud, mensaje de justicia, mensaje de paz. Y así, amables oyentes, hermanos de las diferentes localidades de este maravilloso sector, quien les habla su servidor y amigo y hermano Wilter Coveña, hermano visitante del vecino lugar de Ecuador, y aquí por estos lugares pues visitando y compartiendo las palabras del Señor. Grande es Dios, que por su infinita misericordia permite poder movilizarse de un lugar a otro, llevando la palabra del Evangelio de Dios. Gracias también a este medio y a quien es su administrador y gerente, que nos facilita el poder llegar hasta estos micrófonos por medio de este medio de comunicación, y así poder llegar a ustedes, estimados hermanos. Gracias Dios, gracias Señor. Alabado seas hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Vamos en esta mañana a ver algo importante, así como habíamos escuchado esa primera melodía al iniciar el programa, que se llama La Obra de Bien Social, donde allí hay un mensaje importante que habla Dios a través de ese cántico, sobre la necesidad de hacer el bien a los demás y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando uno se agrada a sí mismo, entonces no está agradando a Dios. Eso es lo que la Escritura dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, dice el Señor: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en bien e edificación. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien y edificación. Romanos capítulo 15, versículo 2. Y también dice así el mismo Señor en el versículo 7. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Estimados hermanos en Dios, es verdad que Dios de una y de otra manera nos recomienda, nos enseña sobre la necesidad de tener que sobrellevarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros, porque solamente así podremos cumplir la ley de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona solamente es oyente, pero no practicante de la palabra de Dios? En el libro del apóstol Santiago dice Dios, capítulo 1, y en el versículo 21 al versículo 25: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Dios nos enseña que para que uno pueda trabajar por el bien de su alma y por las de los demás, entonces es necesario dejar toda inmundicia, toda malicia
y recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Mucha gente recibe la palabra, la escucha, pero no la practica. Cuando no hay práctica de la palabra de Dios, solamente oyente, eso no permite que el creyente pueda demostrar a otros hermanos y a la gente que también no cree, demostrar que la palabra de Dios es eficaz en tu vida, estimado hermano. Versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Eso es como el joven, la señora, la señorita que se mira frente al espejo para poder apreciar su figura, y cuando está frente al espejo, entonces se contempla y ve si está bien, si está mal, cómo está su apariencia, y luego cuando ya sale afuera, se va a la calle, se va a otro lugar o se va a otro pueblo, entonces ya no sabe cómo es, ya no sabe qué imagen tiene, cómo es su persona, y afuera tiene desconfianza de sí mismo porque ya no está frente al espejo. Estimado hermano, así también es igualito, por ejemplo, cuando un hermano israelita, cuando está frente a los mandamientos, allí parece un gran hermano, pero cuando ya está fuera, cambia, se transforma, fuera del lugar donde el espejo de Dios está. Porque el mandamiento del Señor es el espejo del alma, donde cada uno tiene que mirar para examinar la falta y el error. Pero si algo veo allí que en mi vida no es correcto, entonces ahí toca reflexionar, meditar y pensar. En Santiago 1:25 dice el Señor: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Eso es personal. Por eso dice el Señor, este tal, esta persona, este tal será bienaventurado en su hecho. A ese Dios lo ve con agrado, porque no solamente oye, sino que también practica. Ese también valora. Esa persona siente por los demás. En cambio, el que oye, pero no practica, entonces esa persona está considerada por Dios solamente un oidor. Un oidor. Y Dios lo que quiere es que seamos practicantes de su palabra, que practiquemos su palabra y la pongamos por obra. No solamente el conocer los mandatos de Dios, las reglas de Dios, eso nos hace que seamos verdaderos hijos. Dios se agrada de la persona que practica, de la persona que pone en práctica, de la persona que muestra que Dios vive en él.
Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo es el cumplimiento verdadero de la palabra del Señor, cómo es la verdadera forma de cumplir. Nuestro Señor decía estas palabras: alabado sea Dios, en el libro de Mateo, en el capítulo 25 en adelante, dice así: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Allí está el cumplimiento del Señor. Allí está el cumplimiento del mandamiento de Dios. Si la persona solamente oye, sabe lo que los mandatos de Dios dice, lo que Jesús nos enseñó, pero si no hay práctica, estimado hermano, lejos está el hombre de la verdad, como decía en Santiago 1:23, engañándonos a vosotros mismos. Cuando la persona no practica la palabra de Dios, solamente la oye, el hombre vive engañado en sí mismo. Este mensaje de Jesús enseñó cómo es el cumplimiento verdadero de la palabra. Cuando la persona ama, cuando la persona siente por los demás, cuando mira en el que está al lado como si fuera su propio problema. Pero si tu hermano oyente y creyente en Dios, ves a tu hermano tener necesidad, ves a tu lado un hermano enfermo, afligido, preocupado, debilitado, necesitado, y sabes que está allí teniendo necesidad de ti, de una ayuda, de una oración, de una visita, y si no mueves un dedo por esa persona, estimado hermano, allí no hay práctica. Allí es cuando dice Dios: solamente nos agradamos a nosotros mismos, pero no sentimos por el hermano, no sentimos por el que está al lado tuyo. Y la Escritura nos enseña desde un punto hasta otro punto que es necesario que la persona aprenda a mirar a su hermano como Jesús nos dice. Cada vez que esto hicieran por uno de estos pequeñitos, lo hacen conmigo. Lo hacen conmigo. Pero si tú, amado oyente, eres de las personas que haces acepción de personas, que desprecias, que no sientes, que no tienes preocupación por los demás, y no hace falta ser rico y tener abundancia para poder compartir con los demás. Solamente hace falta tener un buen corazón y el amor de Dios en tu vida para que la persona pueda llegar al hermano necesitado. Por eso Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 12: así que las cosas que quisierais que los hombres hagan con ustedes, hacedlo vosotros primeramente con ellos. Nunca esperes, estimado hermano, que otro te haga el bien a ti. Ve tú y hazlo con tu hermano primeramente. Es
Esta es la ley y los profetas. Cuando la persona da, no esperando recibir, entonces, amado oyente, ahí está la bendición de Dios. Porque eso es lo que el Señor dice: hacedlo primeramente vosotros con ellos. De eso estaba hablando este himno que escuchábamos, la obra del bien social. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, allí también la santa palabra de Dios nos enseña, diciendo así al Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. Esa es la regla del buen servidor de Dios, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, de que nunca te sientas superior y mejor que otra persona, porque no hay mejor. Jesús nos dio el vivo ejemplo de sentirse inferior que los demás, dándole el lugar hasta el más malo. Pero si tú eres una de las personas que te consideras mejor que otro, y crees tú que eres mejor que otro, que estás mejor que otra persona, entonces allí no hay humildad. La humildad en el Señor es que la persona pueda considerarse inferior que los demás, no mejor. Jesús, como maestro y Señor, nos enseñó, cuando Él estaba frente a un niño, Él se hacía menos que un niño, por darle lugar a ese niño, a esa criatura, y valorarlo. Cuando Él estaba frente a Herodes, rey de Judea, aunque era un hombre perverso y maligno, pero aún así Jesús frente a Herodes le dio su lugar. Le dio su lugar y le dio su valor. Cuando estaba frente a Pilatos, también le dio su lugar. Le dio su lugar al César. Y cuando estaba frente a María Magdalena, la pecadora, la adúltera, la mala, la desdichada, la mujer perversa, que así la consideraban los hermanos judíos israelitas de aquellos días, nadie le podía mirar con buenos ojos, porque todos los que la miraban se justificaban consigo mismo, y nadie le valoraba, porque nadie quería ponerse en el nivel de esa mujer, y mucho menos por debajo. Pero Jesús, como gran maestro, el amor vivo, andando, Él se puso por debajo de María. Él se puso por debajo de ella para poder tratar frente a frente y para poder darle valor y para entenderla como una mujer que se había equivocado, pero que dentro de esa mujer había un gran corazón, y dentro de esa mujer mala y pecadora, como los demás la veían, había gran amor para poder servir a Dios. Y Jesús no miró sus errores, Jesús miró cuánto había en ella. Por eso en una parte de la Escritura nos enseña el Señor, cuando dice: de cierto os digo, que los borrachos, ladrones, prostitutas y adúlteros van delante de ustedes, y de cierto les digo que si vosotros no os arrepentís, de cierto pereceréis. Qué dura palabra. Esta mujer pecadora, mala, como todos la veían, en realidad llegó a ser la mujer más fiel
la mujer más fiel, la que permaneció hasta el final y hasta el último instante allí en la cruz del Calvario. Y de los discípulos, aún él dijo: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. O sea, que los mismos que estaban a su lado fueron dispersados. Pero esta mujer allí estuvo hasta el último momento. Por eso en una parábola Jesús enseña diciendo: a quien más se le perdona es quien más ama, es quien más corresponde. Por eso, estimado hermano, allí se cumple lo que Jesús decía, ¿no? Estimaos inferior a los demás, no superior. Porque muchas veces muchas personas no pueden llegar a otra persona. ¿Por qué no pueden ponerse en el zapato del hermano, de la hermana? Porque siempre hay uno que se considera mejor que el otro. Se considera que él está limpio, santo, por encima de los demás. Y que ese otro hermano, ese está mal. Que el que ya se apartó está fuera. Eso no es correcto. Toda persona que se considera que está por encima de los demás, está por encima, pero elevado en vanagloria, elevado en soberbia, en orgullo, no en humildad. Ser humilde no es ser andrajoso. Tampoco ser humilde es andar callado, cabizbajo. Jesús nos enseñó claramente la humildad espiritual. Que toda persona que se pone por debajo de los demás y no por encima de los demás, esa es la humildad. Eso nos enseñó Jesús. Y a dar a cambio de nada. Y que dice claramente la Escritura que mejor es dar que recibir. Ahí está la bienaventuranza. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Claramente el Señor nos enseña diciendo palabras hermosas de vida. Dice el Señor: y en todo os he enseñado que trabajando, que haciendo así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Qué grande bendición es dar. Por eso, estimado hermano, esta es la cara del bien. Esa es la práctica del mandamiento. Nosotros como hermanos israelitas, muchos hermanos hemos entendido, o al menos así nos han dicho, que si un hermano va el sábado al templo, que si voy a la fiesta, a la hora nueva, eso es cumplir el mandamiento. Yo te digo, estimado hermano, en realidad eso es incorrecto. Y quien quiera que piense así, está muy equivocado de los pies a la cabeza. Cumplir el mandamiento no solamente es ir el sábado. Eso es una de las tantas ordenanzas. Pero el verdadero cumplimiento de la palabra es la práctica moral, la práctica amorosa del mandamiento del Señor. Es sentir por los demás, es amar, es perdonar, es comprender al hermano o a la hermana. Es tener preocupación por el más débil. Es tener preocupación por el más flaco. Es sobrellevar la carga, el peso del necesitado. Tal vez no tengas cosas materiales para darle, pero una visita, una palabra de ánimo, un consejo, cualquier cosa, por pequeña que sea, es un estímulo de amor y una expresión de amor hacia el hermano, hacia la hermana. Pero si voy a estar mirando el error de mi hermano, cómo camina, cómo anda, qué tiene, qué no tiene, eso no es practicar el mandamiento. Por eso decía, nuevamente repito, Santiago 1:23, eso solamente es engañarse a sí mismo.
Estimado hermano oyente, pero la gran realidad es que una persona, para que pueda practicar esta palabra bendita, Dios primeramente manda una cosa. Vamos a ver lo que dice el Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 19. ¿Cuántas veces habremos leído este pasaje bíblico? ¿Cuántas veces lo habremos lecturado? Pero qué triste cuando la persona la palabra de Dios solamente la lee y no la entiende, o solamente la mira como letra, pero no le ve la esencia, el sentido de fondo que tiene el mensaje. Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Nuestro misionero general y fundador del pueblo de Israel, Ezequiel Ataucusi Gamonal, ¿cuántas veces hablaba de estos versículos? Y él los explicaba, pero el pueblo no entendía, porque todo lo querían practicar como lo dice allí la letra. Un hermano escuchaba: el que labra su tierra, corría a su chacra a sembrar patatas, maíz y otras cosas, esperando tener el pan en abundancia. Pero no está hablando Dios solamente de eso. Este mensaje, como verbo de vida, como palabra viva de Dios, te está hablando de otra cosa. No te está hablando de una tierra literal, de un campo literal. Está hablando es de tu propio cuerpo, de tu propia persona. Por eso dice Dios: el que labra su tierra, el que labra su propio cuerpo, el que trabaja por labrar su tierra, por barbechar su tierra, dice el Señor, se hartará de pan. O sea, se va a llenar de la palabra de Dios. Porque cuando la tierra está dura, cuando la persona está endurecida, cuando la persona ha endurecido su corazón, entonces, hermanos, la palabra de Dios, así descienda un ángel de lo alto, así descienda lo que descienda, si la persona ha endurecido su corazón, no hay palabra que pueda penetrar allí. Por eso, e incluso en una ocasión, Dios llegó a comparar el corazón del pueblo de Israel no solamente como la piedra o como la roca. En el libro del profeta Zacarías, allí hace una importante aclaración de qué manera y hasta de qué forma el corazón del pueblo de Israel se había tanto empedernido, tanto se había endurecido, que dice así, Zacarías capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por parte de Jehová de los ejércitos. Póngase a pisar, estimado hermano, si el cemento, si la roca, si la piedra es dura, Dios comparó que el corazón de su pueblo era aún peor que la piedra. Tuvo que compararla con el diamante. El diamante es lo que se utiliza para romper la piedra. Estimado hermano en el Señor, por eso que Dios manda diciendo: el que labra su tierra se hartará de pan. Este cuerpo hay que barbecharlo, hay que labrarlo,
hay que limpiarlo. Así como cuando el agricultor va al campo a sembrar una semilla. No puede sembrar si primero su terreno no está bien trabajado. Hay que ir y labrarlo. Hay que romper los terrones. Hay que abrir surcos. Hay que quitar las piedras. Hay que quitar los espinos. Hay que sacar de allí la maleza. Hay que abonar la tierra. Hay que regarla. Y cuando la tierra está lista, ahí se siembra la semilla. Y esa semilla da fruto. ¿Por qué es que en muchos corazones, en muchas vidas, la palabra de Dios no da fruto? ¿Por qué? Porque no hay práctica, porque no hay sentimiento de amor. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que sigue los ociosos se hartará de pobreza, tanto de pobreza espiritual como de pobreza material. La pobreza espiritual es tan grande, hermano, que la persona no siente ni por él mismo, no se ama ni él, peor para que pueda sentir por otro. Puede ver a su hermano al lado que se está muriendo, que le está pidiendo una ayuda y no es capaz de dar un paso, porque está endurecido, aunque se alaba diciendo: yo amo a Dios, yo guardo los mandamientos del Señor. Eso es una gran mentira, porque el que no ama a su hermano, el que no siente por su hermano que lo ve, ¿de qué manera puede amar? ¿De qué manera puede amar? Entonces Dios enseña diciendo claramente la expresión de la Escritura. Libro primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, Dios dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Si teniendo al lado a una persona igual que él, de carne y hueso, no siente nada, ¿cómo puede amar a Dios que no se ve? También dice así el Señor en el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amados hermanos, ese es el mensaje del Evangelio, de la gloria de Cristo. Versículo 17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo puede haber amor de Dios en una persona si cierra su corazón a su hermano? Si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, si sabes por lo menos un primer mandamiento, si sabes un texto de la Biblia, o si tienes bienes materiales, aunque sea poco, pero si cierras tu corazón a tu hermano, Dios dice: ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede estar? No hay amor. Por eso, hermano, la práctica del mandamiento no solamente es ir un sábado, una luna nueva, una fiesta. La verdadera práctica es el amar a los demás como a uno mismo. Pero el sábado es bueno, las fiestas también es bueno, porque Dios manda. Pero si la persona cree que eso es todo y que allí está encerrado el cumplimiento, estimado hermano, te digo que eso es una gran mentira. Y cualquiera que piense así no está amando a Dios, ni amándose al mismo, ni amando a nadie. Por eso, hermano, el mensaje de Dios es que la persona tiene que labrar su tierra, tiene que barbechar su tierra. Eso también dice aquí en el libro del profeta Jeremías,
capítulo 4, versículo 3, dice Dios, así dice su palabra: así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinos. ¿Cuánta gente siembra la palabra, pero en grandes problemas, cuando él mismo no puede ni con sus propios problemas, pero él quiere sembrar? Dios te dice, estimado hermano, primero hay que barbechar la tierra, hay que quitar los espinos, hay que quitar los espinos, hay que allanar, hay que quitar las piedras, quitar los tropiezos y procurar cumplir lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando la tierra está barbechada, cuando la tierra está labrada, quitados los espinos, despedregada y bien abonada, estimado hermano, entonces allí está la bendición de Dios. En el libro de Oseas también el Señor nos enseña diciendo estas palabras hermosas. Libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice el Señor: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Hará para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Si tú eres una de las personas que quieres cosechar, tienes que ver, hermano, cómo vas a sembrar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios dice así estas palabras por boca del apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. No puede ser Dios burlado, porque Dios conoce la obra de cada uno, la labor que cada uno ejerce, lo que hace y lo que deshace. Lo que cada uno siembra, eso es lo que recibe. No puede recibir otra cosa. De tantas formas y de tantas maneras el Señor enseña. Volviendo a Oseas dice: sembrad para vosotros en justicia y cosechad para vosotros en misericordia. Luego dice: hará para vosotros barbecho. Ahí es cuando Dios manda arar, labrar. ¿Qué cosa es barbechar tu tierra, estimado hermano? ¿Qué cosa es barbechar tu tierra? Vamos a ver un versículo. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo, por ejemplo, versículo 29, versículo 31, 32. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Cuando dentro de una persona hay esto, el hablar torpes palabras, esos son espinas, son piedras, obstáculos dentro de una persona. Sino que sea buena la palabra para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué más dice? Toda amargura, enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Eso es barbechar la tierra. Eso es limpiar lo que está dentro. Al contrario, lo que Dios quiere es esto. Versículo 32. Antes sed los unos y con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando la persona ya está practicando esto, es porque su tierra, su cuerpo, su mente
su corazón está limpio. Esa persona sí puede sentir, puede corresponder y puede amar, puede dar, porque trabajó por su tierra. Por eso, hermano, entonces, si tú eres una de las personas que anhelas cosechar, si tú eres una de las personas que quisieras ver correspondido el amor de Dios en tu vida, entonces Dios dice así, de esta manera. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógese uva de los espinos e higo de los abrojos? No. Cada árbol es conocido por sus frutos. A través de las labores y de la acción de cada miembro del cuerpo de Cristo es como se puede saber y comprender. Así que todo buen árbol llevará buenos frutos, y todo árbol maleado llevará malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto cortaráse y echaráse en el fuego. Si tú vas al campo, hermano, y siembras arroz, arroz cosechas. No vas a cosechar sandías ni melones. Así como Dios utiliza los términos para hacernos entender que todo lo que cada uno siembra, eso va a recibir. Nadie puede recibir más de lo que ha sembrado. Nadie puede pedir a Dios más de lo que da. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 19, dice así la palabra: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y veamos que esto está a lo largo de toda la escritura. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Amado hermano en el Señor, no puede el hombre recibir de Dios nada más que de lo que siembra. El que siembra odio, odio recibe. El que siembra amor, recibe amor. El que siembra venganza, venganza. El que siembra enemistad, enemistad. El que siembra pleito, cosecha pleitos. No puede uno esperar que Dios le dé lo que no ha sembrado. Si nada has dado, ¿qué puede recibir el hombre? Por eso volvemos a repetir. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero volviendo al libro de Oseas capítulo 10, versículo 13, dice: habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuerzas. Es clara la palabra de Dios, estimado hermano. El profeta Job también hace una importante declaración en Job capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, la cosechan porque la cosechan. Es palabra del Señor.
Como también en otra parte dice en el libro de Colosenses, la palabra del Señor dice así, claramente Dios dice, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. Y el 25 dice, mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Alabado sea Dios. Esto es lo que Dios enseña y esto es lo que Dios dice, estimados hermanos. En el libro de Efesios también la palabra del Señor dice así. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es claro, hermano, Dios no puede al hombre darle más de lo que él hace. Dios a cada uno le retribuye conforme lo que cada uno da. En el libro 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6, también la palabra del Señor nos dice, esto empero digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también cosechará. Es claro, hermano, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente quiere que Dios le oiga, pero cuando Dios quiere que él oiga, él no quiere oír. Mucha gente quiere recibir, pero tampoco nada da. Así es, hermano y amigo, como Dios enseña. Que la persona, si quiere recibir, tiene que sembrar. Pero cuidado, hermano, que siembres en espinos. Cuidado que siembres en pedregales. Y cuidado que siembres en abrojos. Porque el producto es malo. El fruto es malo. Por eso, amado hermano oyente, Jesús como gran maestro puso una gran comparación en el libro de Mateo cuando nos enseña en la parábola del sembrador. Qué hermoso mensaje el Señor nos hace allí entender. Que la persona, que el ser humano, hay 4 clases de corazones. 4 clases de seres humanos en la cual la palabra de Dios es sembrada. Libro de Mateo capítulo 13. Dice así el Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha raíz, y nació, y luego, porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Mas saliendo el sol se quemó, y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual 60, cual a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Libro de Mateo capítulo 13, del versículo 3 al versículo 9. Hermosa palabra del Señor. Entonces, cuando Dios siembra su palabra, la palabra que se siembra cae sobre 4 géneros de humanidad, de personas. En la explicación de Mateo 13, versículo 18 en adelante, dice así: oí pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amado hermano, a muchas personas Dios permite llevarle un buen mensaje. Y en el momento lo recibe y oye la palabra, pero no la entiende. Pero de repente viene otro hermano. Le dice: hermano, vino un hermano y me habló de la palabra del Señor. Me dijo tal cosa. Y luego viene el otro y le dice: hermano, ese hermano está mal, ese no lo escuches. Ah, sí. Y enseguida lo que fue sembrado allí en su corazón le fue arrebatado. El malo, o sea, el mal, utilizó otra persona para quitarle lo que fue sembrado en su corazón. Porque esa palabra fue sembrada junto al camino. Si una persona tiene la forma del camino, por allí todos pisotean y caminan y andan. Ese camino no está labrado. Eso no está labrado. Entonces la palabra de Dios allí se hace infructuosa. Todo se pierde. Y por eso hay muchos hermanos que durante 15, 20, 30 años todavía no hay labranza de su tierra. Por eso la palabra no ha llegado bien a su vida. Tanto es que ni siquiera el mandamiento de Dios todavía se lo ha podido aprender. Porque hay espina, hay abrojos dentro. Hay ira, hay celo, hay rencores, hay odios, hay enemistades y aborrecimientos. ¿Cómo la palabra de Dios puede estar ahí sembrada si hay dureza en el corazón? Luego dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. ¿Cuántos hermanos se congregan al pueblo o en diferentes congregaciones? Y cuando llegan, con gusto reciben el mensaje de Dios, con alegría reciben. Pero como fue sembrada en pedregal, o sea, en la dureza del corazón, entonces cuando viene luego la aflicción o un momento de prueba, o de repente viene alguna discusión con algún hermano o algún problema en la familia, luego se ofende, dice. O sea, luego se aparta ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque esa persona es semejante al pedregal. Si alguien siembra algo en una piedra, puede ser que por el poquito de polvo que hay encima nace la plantita, pero como es duro adentro, no puede tomar raíz, profundidad. Y así es la persona que es semejante al pedregal. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Así es el que está en espinos. Todo lo que desde Dios le gusta, pero el afán, la preocupación, el estar pensando en hacer dinero, el estar pensando en las chacras, en las vacas, en los chanchos, en la riqueza, en la cuenta del banco, el estar preocupado por el mundo y sus afanes, eso hace que la palabra se ahogue y se haga infructuosa. Pero bendito el hombre, el varón, que labra su tierra, que prepara su campo para que la semilla caiga allí. Libro de Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a 100, a 70 y a 30. Bendito sea Dios. Por eso, hermano, si el campo no está labrado,
no puede llevar buenos frutos. Estimado hermano en el Señor, este es el mensaje de este día, lo que hemos compartido para gloria y honra de Dios. Solamente recuerda que en el libro del profeta Isaías 55:11 el Señor dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes haré lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Estimado hermano en Dios, que esta palabra poderosa haya penetrado más allá de tu carne, a tu mente, a tu corazón, y tomes tú la decisión hoy que con la ayuda de Dios tu campo, tu tierra pueda ser labrada y barbechada y abonada para que mañana sea una tierra fértil y productiva, o como dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel, que es tu mismo cuerpo, que emane de allí vida, amor y esperanza y fe. Amados oyentes en el Señor, que el Dios Todopoderoso te ayude, y esperando así también poder volver a estar con ustedes compartiendo las palabras del Señor. Y también seguimos invitando a los hermanos y oyentes de Constitución y sus alrededores. Con el permiso de Dios estaremos todavía por estos lugares unos días más, compartiendo con ustedes las palabras del Señor. Quien les ha hablado, el servidor y amigo, el hermano Wilder Coveña. Y también, si tú deseas contactarte con mi persona para poder dialogar, para poder conversar, puedes llamar también a este número, al 974-958-745. Repito, 974-958-745. O también puedes comunicarte en los teléfonos de la radio para así poder compartir con ustedes las palabras del Señor. Al 063-631-298. 063-631-298. Y será un gusto, hermano, poder compartir contigo las palabras del Señor personalmente. O si deseas alguna visita en tu casa, estamos allí, hermano, para poder compartir. O si hay algún culto, poder también participar. Estamos invitando a la Hermandad de Constitución, a los hermanos, a las personas que están apartadas, desanimadas, desalentadas. Estimado hermano, recuerda que Jesús dijo que Él vino por los enfermos, por los que tienen necesidad de médico, y que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Si tú eres una persona que te sientes así, que has pecado, que has errado, allí el Señor está presto para darle tu mano. Amados oyentes en Dios, gracias a Dios, gracias Señor por las palabras de vida que tú has puesto en mi boca. Gracias Señor por utilizarme, así poder llegar a cuantas personas. Que Dios les bendiga ricamente, estimados hermanos en el Señor, y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Dios de Israel esté con ustedes. Amén. Paquete ahí en la casa del hermano y lo botan. Está todo con la cabeza removida, está todo con idea, ¿no? Eso llegó a...
Gracias.